Llegamos al módulo 7, tipo de estructuras de mercado. ¿Qué vamos a aprender en este séptimo módulo? Bueno, conocer que no todos los mercados son iguales, también conocer cómo las empresas diferencian sus productos y, algo muy importante, los precios que establecen de los mismos. Entonces, en módulos pasados, conocimos al mercado, consumidores, productores y cómo la demanda y la oferta interactúan. Eso genera los denominados precios de equilibrio y cantidades de equilibrio, es decir, cuánto se vende en el mercado y precio promedio. Sin embargo, no todos los mercados tienen las mismas características. Hay algunas que hacen que los resultados sean diferentes. Estas características pueden ser del orden natural, legal e incluso comercial. Y entonces vamos a tener cuatro estructuras de mercado. La primera es la competencia perfecta. Debo decir que esta estructura, antes de comenzar, es la más teórica de las cuatro, la que menos se ve en la economía real, pero sí podemos vislumbrar algunos. Cuando hablamos de características, son supuestos en los cuales las empresas se desarrollan cuando tienen, digamos, estos factores en común. Aquí la empresa puede entrar y salir libremente del mercado. Hay un número elevado de consumidores y de productores. Hay muchas empresas y muchos consumidores. Ahora, aquí es la clave en este tipo de mercado que prácticamente todos los vendedores, todos los productores están ofertando productos idénticos o homogéneos. Entonces, la diferenciación aquí en este tipo de mercado es mínima o inexistente desde el punto de vista teórico. Y las empresas no tienen la capacidad individual de fijar el precio del producto. Y nuestro quinto supuesto es que existe información perfecta. ¿Qué tipos de productos se pueden acercar más a la competencia perfecta? Tenemos por un lado productos agrícolas. Tenemos, por ejemplo, muchos productores de naranja. Si es, digamos, el mismo tipo de naranja, pues sus características van a ser muy similares, un sabor muy similar, un tamaño muy similar y un precio muy similar. Entonces hay ciertos productos que tienen características muy parecidas y la variación entre empresas es mínima. Productos agrícolas, algunos servicios como cortes de pelo también pueden ser competencia perfecta, sobre todo en el caso de los varones. Y existen algunas más que son o el consumidor espera un producto muy parecido. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a imaginar la granja Martínez que produce leche y cada litro lo vende en $8. Muy importante porque sus ingresos van a estar en función del precio 8 y la cantidad 1. Entonces, si vende un litro de leche, obtendrá $8. Si vende 2 litros de leche, obtendrá $16. Entonces, de nuevo, como esta granja es pequeña en comparación con el mercado mundial de leche, el precio que fija depende del mercado, es decir, del precio que exista en este mercado y tienen pocos incentivos a mover. Bueno, ¿por qué puede ser esto? Vamos a ver tres situaciones. En la primera situación tenemos, vamos a suponer, muchas granjas, todas contiguas y todas venden el mismo tipo de leche, mismo sabor, mismo color, misma cantidad. ¿Qué pasa si la granja uno vende
ese día la leche, en lugar de $8, la vende a $15. Pues el consumidor racional no le va a comprar. Entonces probablemente ese día, esa primera granja no venda ni un solo litro de leche. ¿Por qué? Porque tiene competidores muy cercanos, ni siquiera hay un costo de traslado y obviamente el consumidor no va a comprar, consumidor racional, no va a comprar leche más cara si puede obtenerla a un precio más bajo que sea idéntico. Día 2, vamos a imaginar esta granja. Bueno, pues dice, no me funcionó la estrategia de ayer, voy ahora a bajar el precio. Y en lugar de venderla a $8, vende a $4 el litro. Ese día pasa todo lo contrario. Va a terminar o acabar su producción de leche. Y los demás van a vender muy poco. Tercer día. Bueno, el tercer día el mercado ya aprendió y si la granja uno conserva $4 el litro, pues los demás productores van a bajar el precio. Acabamos de decir que no, que la empresa no tiene la capacidad de mover el precio y ahora vimos dos ejemplos en que lo sube y en otro que lo baja. Pero observen algo, la empresa sí puede mover el precio, pero no le conviene. En el primer caso, si sube el precio por encima de los competidores, pues no va a vender nada. Entonces, el empresario racional no lo sube. Y el empresario racional tampoco lo baja, porque en ese momento que baja el precio, reaccionan las demás empresas y también van a bajar el precio. Pero todo el mercado, todas las empresas van a estar en una peor posición, porque lo único que están haciendo es disminuir su margen de ganancia, de pasar de 8 a 4. No van a vender más porque se vuelven a repartir el mercado, entonces no les conviene. Aquí, digamos, la moraleja es que en competencia perfecta, los productores no tienen la capacidad de mover el precio porque van a estar en una peor situación financiera. Pero entonces, ¿cuánto va a producir la empresa? Bueno, ya lo vimos en el módulo de productor. La empresa va a producir o va a obtener el beneficio económico máximo donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Cuando analizamos el costo, la estructura de costos de una empresa, obtuvimos esto. Entonces, si vamos esto a la empresa competitiva, de competencia perfecta, tenemos nuestro mercado, los precios y la cantidad. Lo primero es que podemos nosotros aquí dibujar el precio. Dijimos que va a ser un precio estable. No importa cuántas unidades venda esta empresa, siempre lo va a vender a un mismo precio. Entonces, aquí tenemos el precio, vamos a poner P1. De nuevo, aquí tenemos que el precio va a ser también igual al ingreso marginal. Vamos a poner de este lado el ingreso marginal, dado que el precio no cambia. Entonces, si vendemos un litro, tenemos un ingreso de 8. Si vendemos 2 litros, un ingreso de 16. ¿Cuánto cambió el ingreso total? Pues 8. Entonces, cada unidad extra que nosotros vendamos nos va a aportar $8 a nuestro ingreso total. Por lo tanto, también el ingreso marginal es una línea recta. Ahora necesitamos conocer el costo marginal. Podemos también dibujarlo y obtenemos lo siguiente, nuestro costo marginal, podemos dibujar. Y como sabemos, el productor va
a generar la producción que sea igual al costo marginal y al ingreso marginal. Entonces, aquí sería la producción de esta empresa en competencia perfecta. Vamos a poner Q1. Y aquí vamos a escribir que es el costo marginal. Solamente nos queda saber si esta empresa va a estar en una posición de beneficios económicos, punto de equilibrio o pérdidas. Todo va a depender de la curva de costo total medio. Esa curva de costo total medio dependerá si está arriba del precio, quiere decir que va a tener una pérdida. ¿Por qué? Porque el costo es, en este caso, el costo sería mayor. Aquí tenemos el costo promedio, ahí tenemos la cantidad que se produce y todo este rectángulo en color verde serían pérdidas para el productor. Caso contrario, si la curva de costo total medio se planta más abajo, tenemos aquí que la diferencial entre el costo promedio y el precio, pues es este de aquí. Y entonces ahora este rectángulo en color verde sería precisamente la ganancia. ¿Por qué? Porque tenemos un precio P1 que es superior al costo promedio que lo observamos aquí. Entonces, ese diferencial pues es la ganancia que obtienes por cada unidad vendida. Y si el costo total medio se ubica exactamente donde se intersecta el costo marginal y el ingreso marginal y el precio, pues obviamente este rectángulo se vuelve una línea recta y aquí no tenemos ni pérdidas ni ganancias. Que quiere decir que estamos en punto de equilibrio. Muy bien, como comenté al principio del video, los mercados perfectos casi no se observan en la economía real. Hay algunos casos que se acercan, como ya los ya mencionados, pero la verdad es que vamos a estar sobre todo identificando mercados imperfectos. ¿Por qué se crean los mercados imperfectos? Hay dos factores que van a incidir en dos características muy importantes. Uno, la cantidad de empresas que haya en ese mercado. Y dos, la diferenciación de los productos. Entonces, los costos de producción van a ser un factor importante, haya más o menos empresas en un mercado. La segunda son barreras a la entrada de nuevos competidores en una industria en particular. Hay varias razones por las cuales se puede ver el número limitado de empresas que compitan en un sector en particular. Una son las restricciones legales. Estas restricciones legales generalmente prohíben a las empresas participar o se les complica el poder participar en un sector en particular. Vamos a ver un caso más adelante. La diferenciación del producto es algo muy importante. Cómo las empresas pueden generar estrategias para que su producto sea lo menos homogéneo posible, es decir, lo más heterogéneo posible, y eso afecta que puedan llegar nuevos competidores y por otro lado, los elevados costos de entrada. Muy bien, en restricciones legales tenemos, por ejemplo, las patentes, las más famosas, las patentes médicas. Esas patentes hacen que el laboratorio que desarrolle la medicina, que es un proceso que puede durar 10 o hasta más años, bueno, una vez que logra una fórmula que sea
aprobada por los organismos de salud de los países, les dan ese privilegio de poder poner el precio que ellos quieran y que nadie más pueda producir esa medicina. ¿Las patentes son malas porque hacen competir menos a las empresas? No necesariamente. Es una de las razones que ha ocasionado que muchos medicamentos estén en mejora continua, porque la patente no es para toda la vida, dura una cierta temporada, cientos años, y una vez que vence ese tiempo, se libera la fórmula y cualquier otro laboratorio lo puede realizar. Y entonces las empresas farmacéuticas están buscando cada vez mejores fórmulas. Tenemos también que las administraciones públicas pueden restringir la entrada a algunas industrias. Por ejemplo, tenemos en el servicio de transmisión de electricidad. Al menos en México la realiza una sola empresa. Y eso tiene sentido porque si cada empresa tuviera que poner su propio cableado, pues estaría muchísimo más saturada los postes de luz. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la distribución de gas o la distribución de agua. Una empresa puede ser más eficiente en la provisión, realmente por eso el gobierno crea estas concesiones, ¿sí? Lo mismo para las minas, es más eficiente que una sola empresa haga la explotación de una mina y no tengan que estar compitiendo 5 empresas al mismo tiempo y los mineros se estén medio matando en el proceso. Tenemos dos factores muy importantes. Uno es el costo de la inversión. Entonces, el costo de inversión puede ser una gran barrera para entrar a un mercado. Pensemos en una aerolínea. Al menos en México hay pocas aerolíneas porque montar una lleva un gran costo, una gran inversión. Comprar o rentar los aviones, está pagando los permisos, la flotilla. Entonces, no cualquier familia tiene los recursos para montar una aerolínea. Tenemos un alto costo de entrada porque la inversión que se requiere es grande. Algo parecido ocurre, por ejemplo, en la telefonía móvil también, pues tener muchas antenas para poder dar un buen servicio, pues es costoso y no cualquier empresa va a tener los recursos financieros para poder hacer esa inversión inicial. Por otro lado, tenemos la publicidad. Eso también crea una barrera de entrada. Pensemos, por ejemplo, en el sector de las bebidas de cola. ¿Cuántas empresas relevantes hay en este sector? Dos que tienen participación de mercado grande a nivel internacional. Y entonces te preguntarás, ¿por qué hay más aerolíneas que son costosas, ya lo comentamos, de entrar al mercado? ¿Y por qué hay pocas empresas que venden refresco? Bueno, precisamente por la publicidad. Esas empresas gastan una cantidad inmensa de recursos para posicionarse con el consumidor. Los ves en todos los eventos, en todos lados. Y entonces las empresas que quieran competir, probablemente la producción de refresco no sea muy costosa. mm, Agua, aditivos, no debe ser tan costoso como montar una aerolínea. Sin embargo, la publicidad sí. Entonces, ¿qué empresa o qué familia tiene miles de millones de dólares al año para invertir solamente en publicidad sin considerar todos los demás costos? Entonces, eso hace que, aunque no te impida entrar, pues las empresas no tengan los recursos para poder entrar en sus mercados y por eso están menos competidos. Las La competencia imperfecta entonces se puede resumir en tres casos particulares. Tenemos el monopolio. Este es el caso extremo de la competencia imperfecta porque aquí no hay más que una sola empresa. Y esa empresa controla todo el sector o toda la industria.
Tenemos el oligopolio que se caracteriza porque haya pocas empresas, generalmente muy grandes, ¿sí? Y sí tienen forma de influir en el precio, dado que pueden tener un gran, un gran porcentaje, un gran parte de la cuota de mercado. Y por otro lado tenemos la competencia monopolística. Aquí tenemos muchas empresas, aquí sí tenemos muchas empresas, como en la competencia perfecta, pero logran diferenciar su producto. Por lo tanto, eso hace que puedan mover el precio. En el ejemplo de la leche veíamos que no podías mover el precio porque prácticamente era la misma leche y te iban a dejar de comprar. Pero aquí el competidor sí puede darle ciertas características a su producto que hacen que la gente pague más por él, sin que perciba que es exactamente lo mismo. En el caso de la leche, en ocasiones puede ser incluso por el envase o la misma publicidad hacen que, aunque la leche tenga prácticamente las mismas características, sí una empresa puede poner un precio más alto que otra. Entonces vamos a conocer a detalle cada una de estas tres, tres casos de competencia imperfecta. Aquí sí hay barreras efectivas para la entrada de nuevas empresas a esta industria o sector. Esas barreras pueden ser naturales y o artificiales. Naturales como lo que habíamos comentado, que hay una empresa puede tener mayores o menores costos de proveer un servicio, hablamos de distribución de gas, de agua, de electricidad, que si invitamos a que haya más empresas dando esa provisión, pues puede ser lo que se conoce como un monopolio natural. Y las artificiales, que son estas restricciones legales que hacen que la empresa pueda eh, competir sola. Bueno, más bien, no competir. Caso de ellos, por ejemplo, aquí en México tenemos a Pemex, que tiene monopolio de la explotación de petróleo, de la refinación de petróleo. Entonces, son procesos que otras empresas puedan participar, sí, sí puedan hacerse, pero aquí en México se considera una industria estratégica y por eso lo hace el Estado. Aquí hay muchos compradores, muchos consumidores y una sola empresa. No hay sustitutos cercanos, entonces no hay forma en que no le compres al monopolio. Y la empresa obviamente puede fijar libremente el precio. Y más porque conoce a la demanda. No existe información perfecta. Muy bien. Entonces, vamos a recordar del capítulo de los costos de producción que la empresa va a obtener la mayor beneficio donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Esto no cambia en el monopolio. Lo que sí cambia en el monopolio es la demanda del mismo. En competencia perfecta, habíamos visto que la demanda es lineal, es una línea recta, pero que en el monopolio no es así, dado que el monopolista tiene la, a todos los consumidores, por lo tanto tiene su pendiente negativo. Es decir, ahí están todos los consumidores que quieran y puedan comprar ese producto. No obstante, esta línea que se considera la línea de demanda va a tener, no va a ser la misma que la línea de ingreso marginal. Aquí el precio sí está variando. Entonces, lo que debemos de conocer ahora es precisamente el costo marginal. Costo marginal que hemos conocido que tiene forma de U, intersecta al ingreso marginal en color rojo y eso hace que obtengamos el nivel de producción óptimo. Ese nivel de producción, en este caso, va a estar dado aquí, en esta intercepción.
Esto es muy interesante porque en la empresa competitiva veíamos que al obtener la cantidad también obteníamos el precio y el precio debería ser aquí. Digamos, este sería el precio de la empresa de competencia perfecta. No obstante, el monopolista no va a cargar ese precio, obviamente, porque conoce la demanda. Y entonces, como conoce la demanda, conoce la capacidad de compra y la intención de compra de cada consumidor y el precio lo va a llevar a su límite. Ese precio, el límite va a ser la demanda. Y entonces el precio del monopolista va a ser este, precio del monopolio. Entonces, observas que el monopolio ocasiona precios más altos en el mercado que en comparación con la competencia perfecta o incluso que la que en un mercado tradicional. Por eso, los monopolios están prohibidos. Bueno, vamos a ver primero esa posición donde el costo medio total, costo promedio está por encima del precio. Entonces quiere decir que para el monopolista le sale caro, más caro producir que precio que lo vende. Obviamente ese rectángulo verde nos va a indicar pérdidas, como en cualquier otra empresa. Entonces, el monopolio puede tener pérdidas, sí, siempre y cuando su costo promedio sea mayor. Ahora, tenemos aquí que si ese costo promedio disminuye y está por debajo del precio monopolista, obviamente ese rectángulo que ahora se pinta ya no es una pérdida, sino una ganancia. Y también hay un monopolista que puede llegar al punto de cierre si esa pérdida es mayor. También pues puede dar el caso que esté en punto de equilibrio cuando es exactamente igual y obviamente este rectángulo se vuelve cero. Aquí no hay ganancia ni pérdida. Entonces, ese tipo de análisis no cambia, solamente lo que ocasiona es que tengamos un precio mayor que en cualquier otra estructura de mercado. La tercera estructura de mercado que vamos a analizar es la competencia monopolística, que las empresas pueden entrar libremente o salir del mercado de igual forma. Existe una gran cantidad de consumidores y también una gran cantidad de productores. A diferencia del monopolio, aquí tenemos tantos vendedores como en competencia perfecta. Hay muchos sustitutos cercanos y las empresas pueden fijar libremente el precio del producto, ya que se tratan de bienes diferenciados. Esto contrasta mucho con competencia perfecta y esta es la clave para saber que las empresas van a diferenciarse y por lo tanto van a poder utilizar precios más altos que sus competidores. No existe información perfecta. Muy bien, la competencia monopolística, donde existen muchos productores, es la estructura de mercado que más se observa en la economía real, en la economía de a pie, en la economía de todos los días. Muchas empresas compiten bajo esta estructura de mercado. Pantalones de mezclilla, aires acondicionados, comidas en restaurante, una gran cantidad de empresas producen esos bienes, pero también hay una gran variedad. Teléfonos celulares, smartphones, porque las empresas logran diferenciarse. Aquí, esa diferenciación se logra a través de la mercadotecnia.
Entonces, para la competencia monopolística, va a tener la empresa una demanda no tan pronunciada como la demanda del monopolista, pero tampoco va a ser una demanda lineal u horizontal como en competencia perfecta. También aquí tenemos un ingreso marginal con pendiente negativa. Entonces podemos tener una estructura de costos, donde ya sabemos que el costo marginal tiene una forma de J. Sabemos también que en ese momento o en ese nivel es donde la empresa va a producir y va a obtener las máximas ganancias, donde el ingreso marginal toca el costo marginal. Va a cargar este precio. Si observamos también es un precio mayor que en competencia perfecta, que sería el precio de que tenemos la cantidad. ¿Sale? Y ahora lo único que nos resta es de nuevo identificar dónde estaría el costo promedio. Si se ubica por encima del precio, pues tenemos una situación donde la empresa tendría pérdidas, así como se muestra a continuación, y podemos ubicar fácilmente dónde se encontraría. Aquí tenemos la producción, tenemos el precio, y aquí tenemos el costo promedio. Entonces, en este caso, este rectángulo significa pérdida para competencia monopolística. Ahora, si el costo promedio baja, se acepta exactamente donde el costo marginal, el precio y la demanda se intersectan. Bueno, pues aquí tendríamos entonces punto de equilibrio, ni ganancia ni pérdida. Y si ese costo promedio se ubica por debajo del precio, bueno, tendríamos entonces que el precio por encima del costo promedio generaría una ganancia para el productor de competencia monopolística. Entonces aquí es muy importante cómo las empresas van a destinar recursos a la mercadotecnia, a la publicidad, para que puedan diferenciarse. Y en la diferenciación van a poder cargar precios mayores. Muchas empresas hacen esto de forma, digamos, muy eficiente. Tenemos los casos, por ejemplo, de iPhone, lo hace muy bien. Todas estas marcas como Zara, todas estas marcas Calvin Klein, todas esas marcas que son, digamos, de lujo o premium, todos ellos, Starbucks en el café, todos ellos utilizan la mercadotecnia de forma que logran hacer pensar o hacer creer a sus consumidores que su producto es único, es el mejor, es inigualable y por lo tanto pueden cargar precios más altos. Por último, vamos a analizar al oligopolio. Aquí en esta estructura, de nuevo, no hay barreras para entrar como en el monopolio y tal cualquiera puede salir o entrar al mercado como en competencia perfecta y competencia monopolística. Aquí tenemos un gran número de consumidores, pero pocos productores. Entonces, generalmente aquí observamos empresas muy grandes, pero muy poquitas que participan en el sector. Hay pocos sustitutos cercanos o puede haber también sustitutos, pero aquí estas empresas lo que logran es fijar libremente el precio del producto, ya que también pueden ser bienes diferenciados. No existe información perfecta. Entonces, el oligopolio puede ser interesante porque al haber pocas empresas, puede generarse ciertos incentivos a que las empresas puedan coludir y formar cárteles o
En otras palabras, se puedan poner de acuerdo para repartirse el mercado, también para fijar posturas de precios, por ejemplo, en licitaciones. Y entonces ese es un problema porque al haber pocas empresas y si logran ponerse de acuerdo, prácticamente funcionarían como un monopolio. Es interesante porque aunque aparentemente es la estructura de mercado con menos competencia, bueno, el monopolio ahí sí no hay nada de competencia, pero los otras tres sería la de menor. Es interesante porque aquí es donde las empresas pelean más ferozmente. ¿Por qué? Porque están constantemente en guerra de precios. Esta guerra de precios se debe a que generalmente son empresas muy grandes y están cambiando los precios prácticamente de forma diaria. Muy bien, en el siguiente módulo veremos temas de estrategias comerciales y ahí veremos una herramienta muy interesante que es teoría de juegos, donde podemos nosotros identificar qué estrategias comerciales le convendría a estructuras como oligopolios y de empresas que compiten en esta estructura y qué aplicaciones tienen. Muy bien, entonces el oligopolista también va a tener un pedazo de la demanda que es obviamente muchísimo más grande con competencia perfecta, más grande que competencia monopolística, pero no tan grande como el monopolio. Al final del día en el monopolio están solamente ellos. Y entonces también tiene este principio de ingreso marginal con pendiente negativa. Tenemos de nuevo que ubicar la, el costo marginal. Y por último, tenemos aquí con el costo marginal, ya podemos establecer cantidad óptima y también precio que cobraría el oligopolista. Ahora, de nuevo, nos falta solamente dibujar cómo se vería la curva de costo total medio. En esta curva de costo total medio, costo promedio, nos sirve para saber si va a haber pérdidas, ganancias o punto de equilibrio. Si el costo total medio se ubica de nuevo por encima del precio que se está cobrando, en este caso el oligopolio, pues tendremos una situación de pérdida. Caso contrario, si ese es exactamente en el precio o en ese caso, vamos a tener punto de equilibrio donde el precio está por encima del costo total medio, pues se tiene una situación de ganancia. La siguiente tabla es un resumen de las estructuras de mercado revisadas en este video y también nos sirve como resumen para identificar de forma más rápida y sencilla. Tenemos por un lado la parte del producto, las características, puede ser un producto homogéneo o un producto diferenciado y la cantidad de productores. Si son muchos productores y tenemos un bien homogéneo, se trata de competencia perfecta. Nuevo es el más teórico de las cuatro estructuras. Se puede observar sobre todo en productos agrícolas y productos locales o tradicionales. En el caso de México, por ejemplo, la tortilla puede ser un buen ejemplo de empresas con competencia perfecta. Y ojo aquí porque las ganancias que va a tener los productores bajo esta estructura van a ser por el volumen. Entonces, estas empresas necesitan vender mucho volumen para tener una gran ganancia, dado que su margen tiende a ser pequeño porque hay muchos productores vendiendo algo muy parecido a ti y prácticamente el precio no lo puedes mover. También, si hay muchos competidores, pero se maneja un producto diferenciado, se trata de competencia monopolista.
Aquí tenemos muchos productos, es básicamente el que más se observa en muchos sectores. Podemos hablar de comida procesada, fast food, donde hay una gran cantidad y obviamente se están diferenciando todo lo que es moda y belleza. Entonces, aquí la estrategia del emprendedor, del empresario, es la diferenciación para hacer que tus consumidores paguen un extra. Tenemos pocos competidores y pueden ser productos homogéneos o diferenciados. Aquí son sobre todo industrias donde se requiere una gran inversión o que la publicidad es muy férrea, es decir, se tiene que invertir mucho en publicidad. Temas como tecnología, ya hablamos de smartphones, aires acondicionados, computadoras, pantallas. Tenemos los refrescos, los bancos también pueden tener una estructura de oligopolio. En México ya hay muchos bancos, pero realmente cuatro o cinco bancos tienen una gran participación en el mercado. Cerveza también, farmacéuticas, también sé que una gran inversión, estar constantemente invirtiendo en investigación y desarrollo y empresas de entretenimiento como casas productoras, los cines también son estructuras oligopólicas. Por ahí existen varias empresas y si tú piensas en ellas, con su competencia en feroz y generalmente están compitiendo por precios o es donde más vas a ver tu promociones. Estos son los más férreos. Y por último tenemos un monopolio donde solamente hay una empresa, pueden ser bienes homogéneos y diferenciados, pero aquí están prohibidos, al menos los privados. Pues un empresario no puede tener un monopolio a menos que sea una concesión del Estado. Esas concesiones se dan cuando se identifica una actividad donde es menos costoso o más eficiente que una sola empresa lo provea. Ya hemos hablado, por ejemplo, en el caso de las minas, en el caso de la transmisión de energía eléctrica, la recolección de basura, y también existe el monopolio del Estado cuando se identifica que hay una actividad estratégica para el país en el cual solamente el Estado la puede ejercer. En el caso de México, pues el petróleo. Puede ser algo discutido, pero actualmente así está en la ley. Por último, te invito a que nos sigas en las redes sociales, economía-HD, en Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X, Instagram, también estamos en Facebook con Economía HD, todo junto, y en YouTube Economía HD Oficial. Espero que este curso y este tema haya sido de tu agrado. Nos vemos para el último módulo de este curso, Economía para los Negocios. Hasta la próxima.